compartir algunos temas y lo voy a tratar de hacer lo más ameno posible, lo más así dinámico. En algunos puntos voy a ir un poquito más rápido, pero ustedes les invito a que por ahí me vayan frenando. Cuando quieran preguntar algo, que, digamos, que lo podemos manejar, sacan el audio y preguntan, y si no, pueden ponerlo en el chat, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablo de innovación post-COVID, son palabras totalmente así como, esto, digamos, tremendas, ¿no? Innovación, que está totalmente trillado, se habla hasta en la radio, ¿sí? De innovación, es tremenda cómo la palabra está bastardeada de una manera increíble. Y post-COVID, ya estamos cansados de post-COVID, ¿no? Va a durar años, ¿sí? Pero bueno, le ponemos post-COVID, innovación, y por ahí está el gancho. Así que van a ver que en algunos puntos donde yo comento, voy a la letra chica, me gusta la letra chica para poder pelotear temas para ver qué opinan. No me gusta tanto la frase así más teóricas generales, sino que algo, me gusta el doble clic, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, para arrancar y amenizar y a ver qué les parece, perdón que estoy con un poquito de tos. Yo ya cené, así que, y tengo una copita de vino blanco acá, así que me van a ver por ahí que en vez de agua tomo eso. En una escuela de negocio que me tocó trabajar, de origen religioso, escuchaba insistentemente que decían: estamos en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y bueno, yo por mi cabeza pasaba a decir, bueno, qué tremendo si la llegan a encontrar, mamita querida, ¿no? Y después me fui de ahí, así que para que vean que todo en la vida no es, digamos, también lo que parece, y hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que se venden. No creo en ningún gurú ni nadie que nos diga eh, qué va a pasar y a qué tenemos y cómo tenemos que gestionar una empresa, liderar o emprender, porque nadie tiene la más mínima idea de lo que viene, y muchos gurús de innovación y de tendencias, que yo también me incluyo, nunca preveímos algo como la pandemia, ¿sí? Por eso no me considero ni un experto ni especialista, simplemente me interesan algunos temas que me gusta aplicarlos y llevarlos a la realidad. Bueno, acá hay algunas imágenes de gente vieja y gente más joven. Este, por acá, a ver, si tenemos que poner un contexto para lo que es el tema de COVID e innovaciones, por un lado, Adam Smith planteaba que las decisiones eran necesarias, ¿no? O sea, como el árbol, que una vez que las frutas están maduras, se tienen que caer para que crezcan las nuevas, ¿no? O sea, que desde un punto de vista así digamos, de rejuvenecimiento, es bueno que existan las recesiones, por ejemplo, ¿no? Ese es el enfoque que tenía Adam Smith. O Charles Darwin, ¿no? Que planteaba que las especies mejoran a través de la evolución, a través de la selección natural, ¿no? O sea, que eran los más débiles quedaban afuera, entonces las especies se mejoraban a través de esa evolución, ¿no? O por ahí, Jean Peter, ¿no? También economista, que planteó el tema de la destrucción creativa, es muy importante y sirve para lograr transformaciones innovadoras, ¿no? Y por último, por ahí Harari, que plantea el tema de que el Homo sapiens se está devorando y destruyendo el mundo, digamos, ¿no? Les traigo esta imagen primero como para poder plantear esta pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es tu visión del mundo que viene? Antes de hablar de innovación, antes de hablar de ajustes, antes de hablar, por ejemplo, de que estamos en una agenda Tetris, que escuché hablar por ahí expertos en innovación, que el desafío es manejar la agenda porque es Tetris, o si cuando me voy a juntar con alguno en una call es pollo pasta, no sé si lo han sentido nombrar, pero es mito Zoom. Las preguntas que realmente nos tenemos que hacer es: ¿cuál es tu visión del mundo que viene? ¿Y cuál es tu rol que querés tener en este mundo? Eso es lo que realmente importa, porque realmente somos sobrevivientes. Muchos de nosotros que estamos acá quizás han perdido familiares, ¿no? En esta pandemia. Somos sobrevivientes y tenemos que rescatar eso. Si me preguntan a mí cuál es la visión, la verdad que no lo sé. Tengo varias así empujones para algunas visiones, pero por un lado creo firmemente en lo que dice Harari, que si no paramos vamos a destruir todo esto, pero por otro lado creo mucho en la capacidad que tenemos de la destrucción creativa, ¿no? Que plantea Jean Peter, de volver a romper los moldes, de romper las reglas y crear cosas nuevas, ¿sí? Esa capacidad de resiliencia que tenemos y que sobre todo tenemos los argentinos, me parece que hay una gran oportunidad para reinventarnos por ese lado, ¿no? Así que con ese primer concepto me gustaría también plantearles a ustedes, y que les quede la pregunta, es, bueno, ¿cómo vas a encarar tu futuro, digamos? Tu futuro en términos, si como emprendedor, como docente o como empresario, si tienes empresa, ¿no? ¿Cuál es tu visión del futuro y cómo lo vas a encarar? Vos, ¿no? Ahí está un poco
la palabra, decir, vos siendo protagonista, digamos, ¿no? Eso es muy importante, digamos, ¿no? Para que no caigamos que en el contexto pase una cosa o pase otra, no podamos innovar, digamos, ¿no? Bueno, que antes de meternos por ahí en innovación, digamos, otra reflexión es un poco qué aprendimos de todo esto, ¿no? Que lleva casi 2 años y que en algunos países como Argentina fue tremendo lo que se vivió y bueno, y también sumado a cómo se lo gestionó, digamos, ¿no? Estas son algunas preguntas que me parecen interesantes hacer y que les queden a ustedes. Si ustedes tienen otras preguntas, las pueden hacer en el chat. Pero, ¿qué aprendimos? Por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, ¿podemos realmente capitalizar el aprendizaje de esta pandemia para atacar y solucionar el problema de cambio climático, que promete ser muchísimo más grave? Eh, o, por ejemplo, aprendimos a vivir en el presente y a conectar con la naturaleza en un mundo virtual, ¿sí? O aprendimos a compartir más con aquellas personas que vale la pena estar, porque algunas ya se fueron. Por ejemplo, aprendimos a ser más humanos y empáticos y ayudar a quien lo necesita, que mucha gente necesitó y mucha ayuda. O aprendimos a aprovechar de las oportunidades que trae este nuevo mundo, porque trae oportunidades, ¿sí? O por otro lado, si aprendimos como líderes a ser más vulnerables, ¿sí? Que es un mundo que nos golpeó y nos dejó totalmente indefensos. Aprendimos a explorar, a ser más curiosos en un mundo cada vez más incierto. Aprendimos a aprovechar las oportunidades de este mundo, que la acabo de leer. Y también el tema cognitivo, ¿no? Si aprendimos a recuperarnos cognitivamente después de tanta información, ¿no? Virtual todo el tiempo, de múltiples medios, generando estrés y paralización mental. Y por último, es si aprendimos a vivir una nueva o una mejor normalidad, ¿sí? Porque lo más probable es que sea una nueva normalidad, rápidamente volvamos a la anterior, ¿no? Bueno, dejo estas preguntas para que ustedes puedan reflexionar y si tienen alguna otra pregunta, la incorporan. Pero esto no es, digamos, una charla de autoayuda, que muchos de los temas de innovación están muy orientados hacia la autoayuda, sino que tiene un componente concreto, que antes de hablar de innovación tenemos que repasar eso que nos pasó y que aprendimos, digamos, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo están aprendiendo las empresas? ¿Sí? Acá voy a hacer como varios cortes, ¿no? Primero, me interesa mostrarle esta matriz donde están planteadas cómo algunas empresas se adecuaron y algunas innovaron, ¿sí? Esta matriz lo que plantea es si el cambio que vino de la pandemia fue un cambio temporario o un cambio que se quedó y es sostenido, ¿sí? O sea, ¿cuánto durará ese cambio? Y por otro lado, lo que pregunta es cómo cambió la demanda de los clientes, ¿sí? Si fue una demanda que ya venía pre-COVID o fue una demanda totalmente emergente de COVID, ¿no? Bueno, acá van a ver que hay, perdón, 4 tipos de empresas. Están los adaptadores, como la empresa Reckitt, digamos vendía desinfectante el Lysol, y pasó, digamos, multiplicó por 3 su producción y tuvo que reconfigurar recursos para poder adaptarse a eso. O sea, una empresa se adaptaron a las nuevas necesidades que había, este, pero otras empresas fueron pioneras, como Dyson, que pasó de fabricar aspiradoras a respiradores en 30 días, ¿sí? Que es un caso obviamente real, y ya, digamos, fabrican respiradores y aspiradores. Lo que pasa es que el respirador no tiene tanta demanda ya, con lo cual ellos lo que descubrieron que tienen ahora una capacidad nueva, que es de descubrir nuevos problemas. Descubren nuevos problemas y tienen una capacidad de hacerlo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en 30 días. En el caso Reckitt, la capacidad que ellos aprendieron es a reconfigurar recursos, digamos, ¿no? Y en el caso de Shopify, que es cuando la demanda es sostenida, pero ya venía pre-COVID, bueno, ellos crecieron, bueno, digamos, un 100% en el caso de Shopify, y el gran desafío fue cómo hacer un rápido soft landing para que las empresas puedan meterse en el mundo virtual y hacer e-commerce. Con lo cual acá la estrategia fue hacer eficiencia, ¿no? Y por último están los trendsetters, que son los innovadores. Este es un caso, hay varios,
pero que es Remote, por ejemplo, que es una empresa que pasó a poner procesos totalmente virtuales relacionados a capital humano, pero sobre todo a la administración de capital humano, que tiene que contratar, pagar y gestionar el talento en cualquier lugar del mundo, digamos, ¿no? Y la capacidad que tienen ellos es eso, hacerlo, ser los mejores en el mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación post-COVID, tenemos que tener muy en cuenta que hay empresas que se murieron porque estaban en el sector turismo, por ejemplo, y hay empresas como en el sector, digamos, de e-commerce que explotaron. En ese mundo, que es muy, muy difícil generalizar, que no hay que hacerlo, bueno, yo les traigo esta matriz como para que podamos analizar 4 tipos de empresas y cómo fueron innovando, digamos, ¿no? Y en cada uno de esos puntos ustedes se pueden llegar a identificar y ver, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué temas son muy importantes para trabajar cuando uno habla de innovación y post-COVID? Digamos? Con todo lo que pasó, lo que nos estamos dando cuenta es que nunca fue tan importante como tener un propósito transformador. Antes de hablar de innovación, tenemos que hablar del propósito. Esta etapa del Economist fue un poquito antes de la pandemia, pero que se preguntaba para qué están hechas las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas con fines de lucros con fin de lucro tienen un rol ya limitado en esta nueva economía, ¿sí? No digo que tengan que pasar a ser ONGs, sino digamos, que el propósito de la empresa ya tiene que pasar por un propósito de triple impacto, con un orden, digamos, de prioridades económicas, sociales y ambientales, y que tenemos que trabajar mucho el por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que casi todas las empresas saben lo que hacen, ¿sí? Algunas menos saben cómo lo hacen y muy pocas saben por qué hacen lo que hacen y por qué eso es importante. Hoy necesitamos que las empresas se redefinan o se descubran y que expliquen por qué es importante lo que hacen, porque le va a servir al cliente, a los consumidores, que son mucho más conscientes del mundo que viene, y a los colaboradores, ¿sí? El tener un propósito nunca fue tan importante. Del lado de Silicon Valley, ya en el año 2000, por ahí 14, 2015, ya se hablaba de que este tipo de empresas que ustedes ven ahí con los logos en la parte superior, no tienen una misión y una visión, sino que tienen un MTP. Es un Massive Transformation Purpose, un propósito de transformación masiva. O sea, no solamente quieren lograr crecer y por ahí tener un retorno económico y valer mucho, sino que quieren transformar todos los sectores donde ingresan y quieren hacerlo de manera masiva. Ellos le dicen a las empresas tradicionales, por ejemplo, un Airbnb le dice a un hotel Hilton, no te preocupes, soy como los parásitos, no matamos el host, pero sí te vamos a hacer pasar un mal momento, ¿no? Para que vean hasta dónde puede llegar eso, digamos, ¿no? Este, y ese es con respecto al propósito, ¿no? Otro de los puntos que hay que tener en cuenta de cara al tema, digamos, de la innovación en post-COVID es que la mayoría de los modelos de negocio tiene fecha de vencimiento, ¿sí? La mayoría de los modelos de negocio van a morir. Algunos ya murieron, otros se aceleraron con la pandemia, y otros están ahí rascuñando y viendo qué hacer. Casos no faltan. Todos los sectores se van a transformar masivamente, algunos con distinto nivel, digamos, de velocidad, ¿sí? Pero algunas de las razones son que, por un lado, el avance y la integración tecnológica es abrumador, ¿sí? Desde el año 2008, y hoy ya estamos en una fase de adopción. Es muy importante ver cómo el consumidor adopta la tecnología o las tecnologías nuevas para que los modelos de negocio se terminen de reconfigurar. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología no es un medio, no es la solución, perdón, es un medio, no es la solución, no es un fin en sí mismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno puede agarrar cualquier tecnología y, bueno, y ver qué tasa de adopción tiene, ¿no? Digamos, la tasa de adopción siempre fue mayor al avance tecnológico, ¿no? Como planteamos en su momento, que heladeras con Wi-Fi existen desde hace muchos años, ¿no? Cerca del 2005, 2006, pero todavía no las usamos porque no le vemos aparentemente el valor que pueda tener, ¿no? Eh, o los relojes inteligentes, tanto de Samsung como Apple, no consiguieron las primeras ventas que esperaban, porque había una generación joven, sobre todo los millennials,
que no usan el relojes, ¿no? La hora la ven en el celular. Bueno, entonces vamos hacia una adopción, digamos, ¿no? Que es muy importante. Post pandemia lo que se ve es que hay empresas que todavía tienen una deuda tecnológica, eso se habla en Europa, sobre todo en España, pymes que todavía no se sumaron a la primera ola de digitalización, y en Latinoamérica todavía se ve, digamos, una necesidad de transformación a un mayor a una mayor velocidad, digamos, ¿no? Entonces, el avance y la integración tecnológica es un factor que hace que los modelos de negocio todos se empiecen a transformar, ¿sí? Eh, por otro lado, el tema, digamos, del cambio en los perfiles del consumidor. Nosotros vamos recolectando cambios en los perfiles del consumidor hace muchos años, ya en 2003, 2004 empezamos a ver tendencias relacionadas a esto, y hoy lo que vemos es que el consumidor quiere, o sea, lo que dice ahí, ¿no? Digamos, déjame que yo defina la experiencia que yo quiero con los productos que vendés. O sea, las empresas o las startups que puedan anticipar cambios en el perfil del consumidor hacia adelante, no el cambio que hoy está viviendo, tienen una gran ventaja, ¿no? Porque el consumidor ahora es muy exigente, es co-creador, es hiperconectado, es muy activista, es un consumidor B, digamos, en el sentido de triple impacto, y también es una persona B, tiene una conciencia social y ambiental mucho mayor. Eh, y también están las nuevas generaciones, ¿no? Que mezclada con el tema de consumidor. En las nuevas generaciones lo que está interesante ver en los procesos de innovación es, bueno, millennial y centennial, que son por ahí centennial, nacidos por ahí en el año 2008, pero que el liderazgo millennial está a punto, digamos, de desembarcar, ¿no? Porque son personas que están empezando a asumir cada vez más roles de liderazgo, y en los próximos 3, 4, 5 años ya vamos a estar viendo empresas lideradas y moldeadas por millennials, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando también un producto para poder brindar a este tipo de empresas, tengo que ver si estas empresas están lideradas y gestionadas por millennials, ¿no? Otro de los puntos de innovación que son muy importantes para tener en cuenta es que hay más valor afuera que adentro de una organización. Esto los emprendedores lo entienden muy bien, las empresas quizás un poquito menos, pero cada vez más están abriendo procesos para poder co-crear e innovar con colaboradores, con proveedores, digamos, con clientes, con consumidores, ¿sí? Porque acá lo que vemos es que nos enfrentamos a problemas complejos que se solucionan trabajando juntos, co-creando e innovando. Digamos, no es tanto por una moda, que realmente está de moda en Europa, el tema de innovación abierta, sino realmente porque los problemas son muy complejos. Y cuando hablamos de innovación abierta, en el centro no está el emprendedor, lamentablemente, sino que está el cliente, ¿no? El consumidor. El emprendedor las startups hacen un rol muy importante en el proceso de innovación abierta, pero no son el centro, digamos, ¿no? En algunos países de Latinoamérica y en España entiende que la innovación abierta en el centro, lo ponen a los emprendedores, y eso, digamos, no se logran los resultados después esperados, digamos, ¿no? En el centro tiene que estar el cliente y el consumidor. Y el emprendedor, entendiendo esas necesidades, puede realmente brindar soluciones mucho más adecuadas, ¿no? En innovación, lo importante es también tener en cuenta la oportunidad, ¿sí? Sobre todo es qué solución van a dar de acuerdo a qué problema, digamos, que han encontrado, digamos, ¿no? Eh, Dicho de otra manera, lo que es la oportunidad no interesa tanto la tecnología que van a aplicar, sino que el problema que van a solucionar. Y en Latinoamérica seguimos teniendo una gran oportunidad para brindar servicios, productos y servicios a la base de la pirámide, que son cerca de 400 millones de personas. 70% del total de Latinoamérica es base de la pirámide, gente que está por debajo, digamos, de los recursos mínimos establecidos, o sea, gente pobre. Y con la pandemia se subió, todavía no está medido del todo, pero está entre el 80 y el 82%. Pero representa 750 billones de dólares anuales, por lo cual hay una oportunidad enorme para encontrar la forma de brindar productos y servicios a la base de la pirámide. Y la forma de hacerlo tiene que ser con innovación, porque son problemas muy complejos que se tienen que solucionar cambiando la forma de pensar, digamos, ¿no? Con esas oportunidades bien por ahí establecidas, lo que nosotros llamamos por ahí la tesis de innovación,
es, de nuevo, qué problema vas a solucionar, con qué tipo de soluciones, con qué tipo de productos y servicios. Uno arma lo que es el journey de innovación o el proceso de innovación, que tiene que ver con la tesis de innovación, pero también tiene que ver con el portfolio, digamos, cuáles van a ser con esas iniciativas que uno va a lanzar relacionadas a la innovación y con qué herramientas, con qué metodologías. Ahí aparecen metodologías como relacionadas con, sí, digamos, con design thinking o con temas de innovación abierta o estrategia de océano azul o business design, ¿no? Bueno, las herramientas cumplen una función que te ayudan te apalancan esa implementación, pero es muy importante cuál es la oportunidad que encontraste, cuál es tu tesis de innovación, o sea, por qué eso funcionaría, cómo lo vas a implementar y con qué herramientas de innovación vas a usar, digamos, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de los fondos de inversión hacemos mucho hincapié en este tipo, digamos, de diapositivas, donde si soy una empresa, bueno, voy a preguntar cuáles son los proyectos de mejora para el core del negocio, cuáles son los proyectos de mejora incremental o de innovación incremental, que son pequeños ajustes a la propuesta de valor, y cuáles son esos proyectos transformacionales o disruptivos que me pueden llegar a permitir cambiar mi modelo de negocio. Y si fuera un emprendedor o una startup, bueno, ¿qué proyectos transformacionales ya puedo ir pensando para hacer una disrupción en el sector? ¿Sí? O sea que los emprendedores por ahí entran en la tercera capa, ¿no? Transformacional. La empresa tiene que pasar una especie, digamos, digamos, de evolución para llegar a eso, ¿no? Esa evolución de transformación que tiene una organización se divide en horizontes o fases de cambio, ¿no? Bueno, en un horizonte 1 hablo del core del negocio, todo lo que puedo mejorar para hacerlo más eficiente. En un horizonte 2 ya hablo de un negocio emergente, de mejoras incrementales, y de un negocio 3 ya hablo perdón, de horizonte 3 ya hablo de nuevos negocios, ¿no? De disrupción, ¿sí? ¿Por qué hago esta distinción en empresa y emprendedores? Porque, digamos, hay por ahí empresarios participando y emprendedores. Cuando el emprendedor ve esto, digamos, puede decir, bueno, yo entraría en la fase 3, en nuevos negocios. Si la empresa todavía no llegó, tengo una oportunidad enorme de hacer una disrupción. Claramente es así. Entonces las empresas están tratando de acelerar este camino para que, como dicen, no entre un emprendedor por la ventana y le cascoste el rancho, digamos, ¿no? Entonces, para que no haya una amenaza fuerte en el sector. Esto me lleva a un concepto muy importante para trabajar en las empresas, que es que para innovar yo tengo que poder trabajar el concepto de transformación dual. O sea, mientras cuido y mejoro el negocio tradicional, exploro nuevas ideas. Esto es tener la capacidad de cambiar e innovar en plena carrera, cambiar la rueda del auto en plena carrera o cambiar algo del avión en pleno vuelo, ¿sí? Eh, este, Me parece interesante plantear esto como es mucho más complejo pensar cómo una organización se puede transformar e innovar que alguien que nace con una nueva idea, ¿sí? La persona que nace con una nueva idea, si le va bien, crea una empresa y con el tiempo va a tener que aplicar este concepto de transformación dual, digamos, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, de principios de gestión o de ejecución, lo que vemos para poder innovar es que tenemos que tener la capacidad más de explorar que de planificar, ¿sí? La planificación, con lo que veníamos viendo ya antes de la pandemia, murió. Muchas empresas siguen planificando. Es como estirar la celda del Excel, ¿no? Y decir cuánto vas a ganar, cuánto van a ser los costos, cuánto vas a vender. Y creemos que tenemos que instaurar ámbitos de exploración, ¿no? De experimentación, de prueba y error, todos los conceptos de MVPs como para poder trabajar. El tema de co-crear, ¿no? Digamos, no solamente hacer más de lo mismo, sino que crear cosas diferentes y poder ser diferenciador, ¿no? El tema de co-creación es muy crítico porque la mayoría de las universidades, por ejemplo en Argentina, salvo algunas relacionadas, digamos, con la gestión de empresas, enseñan más a explotar recursos que a explorar recursos, ¿sí? A explotar recursos significa que
la teoría económica, que los recursos son finitos, son escasos, con lo cual yo tengo que ser muy eficiente y productivo. Pero no nos han enseñado mucho a cómo explorar recursos, a cómo crear cosas nuevas. Hoy, con los ejemplos de la biotecnología, digamos, por ejemplo, con la impresión biológica de alimentos a través de células animales, podemos ya afirmar que se pueden crear recursos nuevos, ¿no? Y podemos pasar de un paradigma, digamos, de escasez a un paradigma de abundancia. Todo eso está ahí en el proceso de crear, digamos, ¿no? O sea que hay un cambio muy fuerte en nuestra forma de encarar la innovación en una organización. Inspirar, como principio de gestión, decimos que las personas no se alinean robots, ¿sí? Con lo cual hay que, más que alinear, hay que inspirar, hay que movilizar a las personas, hay que tratar de ganarse el corazón de las personas para que puedan, digamos, llevar a cabo actividades de una manera, digamos, motivada y que sirvan para la organización, digamos, ¿no? El tema de aprender más que controlar, ¿no? El tema de aprender es poder ir a la causa de los problemas de una manera transparente, abierta, y poder discutir formas diferentes de poder mejorarlo, digamos, ¿no? Los problemas no se solucionan en el nivel donde se encuentran, con lo cual, si uno controla, tapa la posibilidad de descubrir los problemas. Y si uno controla, no se mejora, digamos, ¿no? Y tenemos muchos controllers, ¿no? En Argentina. Es una debilidad muy fuerte porque las escuelas de negocios pasaron años enseñando a controlar, ¿sí? Y el tema de adaptar es trabajar con escenarios, ¿sí? Es poder pensar el mundo que viene, pero también en los extremos, ¿no? ¿Qué pasa si pasa tal cosa? Pero que sea algo muy grave o muy bueno. Entonces, si los escenarios son los extremos, que uno va casi a la ciencia ficción, nos permiten adaptarnos más rápidamente cuando realmente ocurre la realidad, digamos, ¿no? Eh, y a nivel de liderazgo, a mí me gusta esta diapositiva donde mostramos tres estilos de liderazgo que estudiamos, ¿no? Bueno, hay un liderazgo que está representado por el general Lino Oviedo en Paraguay, que dijo: los voy a alinear como velas, un estilo autoritario basado en el miedo, ¿sí? Si no estabas en la línea, realmente te liquidaba. Otro estilo de liderazgo representado por Juan Domingo Perón en Argentina, fue lo que dijo, ¿no? Que representó todo un estilo. El hombre es bueno, pero si se vigila mejor. Es un estilo, digamos, más paternalista y con una orientación al control y a la desconfianza, digamos, ¿no? Me voy a ir rápido porque estamos ahí, ahora voy a volver. Y un estilo de liderazgo 3 que lo podemos representar con Luther King, con Mandela, con Gandhi, que es el I have a dream, ¿no? Yo tengo un sueño, síganme, y hay un manifiesto. Entonces, estos tres estilos de liderazgo prevalecen en Latinoamérica, que es un poco estudiamos estos casos. ¿Qué les parece? Primero, ¿cuál es el estilo de liderazgo que tienen en tu organización o en una empresa nueva que están trabajando? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que prevalece? ¿O qué estilo de liderazgo pide el nuevo mundo, el mundo COVID, y las nuevas generaciones, ¿no? Lo que les puedo plantear es que en Latinoamérica prevalece el estilo de liderazgo 2, ¿sí? Eh, perdón, estaba leyendo el chat. Prevalece un estilo de liderazgo 2 en toda Latinoamérica, que es: el hombre es bueno, pero si se lo vigila mejor. O, por ejemplo, digamos, un empresario que es dueño de su empresa dice: el ojo del dueño engorda el ganado. Un enfoque de control basado en la desconfianza, muy instaurado por escuelas de negocio en toda Latinoamérica, lo repito, y que se enseñó mucho eso. Eso es lo que prevalece por el origen feudal que tienen varios países de Latinoamérica. Prevalece el estilo de liderazgo 2, paternalista con orientación al control y a la desconfianza. Y en época de crisis, el modelo migra al 1, ¿no? Los voy a alinear como velas, que en la realidad las empresas se llaman modelo conductista, ¿no? No se llama autoritario, porque queda mal, pero conductista ahí queda un poquito mejor. Bajada de línea completamente, digamos, ¿no? Entonces, prevalece el estilo 2 y en la época de crisis uno migra hacia el estilo 1, digamos, ¿no? Y la nueva economía pide el modelo 3 y las nuevas generaciones piden el modelo 3, con lo cual pide, digamos, estilos visionarios que puedan movilizar a las personas, que puedan permitir autogestión, ¿no? Y que permita que cada persona se pueda desarrollar de una manera íntegra en la organización donde trabaja, digamos, ¿no? Con lo cual hay un quiebre
fuerte entre lo que requiere el mundo, las nuevas generaciones y lo que las empresas están acostumbradas a gestionar, ¿sí? Y aquí ya para ir cerrando con algunos conceptos, los desafíos de innovación que nosotros estamos viendo es, bueno, claramente que tenemos que explorar más que planificar. Entonces, si uno está haciendo por ahí un business plan en una startup, hay que lanzarse a probar, a explorar. Y si estoy haciendo una empresa, bueno, más que la planificación estratégica, definir ámbitos de exploración, de prueba y error, ¿sí? El KPI ahora es crítico, el indicador clave de éxito crítico es equivocarse, ¿sí? Y aprender de eso. Imaginen el cambio que requieren muchas organizaciones. Eh, no estamos ante desafíos técnicos, que es acomodar un proceso, una máquina, ¿sí? Sino que estamos en desafíos adaptativos, donde los que tenemos que cambiar somos nosotros mismos, nuestra forma de pensar, ¿sí? Mando control no va más, ¿sí? Es una técnica antiquísima y en algunas empresas situacionalmente podríamos decir que funciona. Por ejemplo, si tengo una empresa logística, como que algunas que yo conozco en Tucumán, bueno, obviamente que al que maneja el camión y al repartidor, ¿no? A la persona que baja, que, bueno, le tengo que estar controlando ahí o respirando en la nuca para que pueda trabajar. La verdad que no va más y ese camión en el futuro estaría muy interesante que sea manejado que sea autónomo, ¿no? Por un robot y esa persona sea reconvertida y trabajada en otra actividad, ¿no? Es importante la autogestión, que cada persona pueda este, ser, digamos, ¿no? Dueño capitán de su alma y dueño de su destino, como decía en la película, ¿no? Mandela. Parece que estoy haciendo campaña política ahora, pero esa autogestión es fundamental, digamos. No podemos tener personas que estén esperando que le digamos que esperen que le tengamos que decir qué hacer, sino que hay que enseñarles a que puedan se autogestionen, ¿no? Eh, en este mundo, más que el final, importa el camino, ¿sí? Importa el camino transitado, porque el final no lo sabemos. Entonces, si una empresa o un business plan de un emprendedor dice que al final del año 3 o 4 o 5 va a vender tanto, es pura mentira, es puro verso, no tienen la más mínima idea y ningún inversor serio le va a creer. Y si una empresa hace una planificación estratégica y dice que va a vender tanto al final del 3, 4, 5 años, todos se mienten. Directorio, equipo gerencial, ¿no? Y después están, digamos, los famosos desvíos y uno genera una capacidad enorme para explicar desvíos. Entonces, hablamos digamos que si tenemos personas sanas en una empresa, es porque, digamos, usan bien las herramientas, digamos, ¿no? Entonces, tenemos personas sanas, herramientas sanas. Entonces, el final no tiene sentido, hay que transitar el camino. La tecnología versus adopción, no pongan la tecnología por delante de nada, porque no tiene valor en sí mismo, no vale nada, ¿sí? Bueno, ahora si uno la adopta, ahí sí podemos ver de tangibilizarla. Estamos hablando por Zoom, hablamos por Meet, pero nadie se acuerda ya de LinkedIn, perdón, ¿cómo se llama? De Skype, ya me olvidé, que era la plataforma para poder hablar, ¿no? Bueno, el estilo push versus pull, que está por ahí arriba, ¿sí? Digamos, no podemos seguir planteando la gestión de un equipo o la movilización de un equipo definiendo objetivos, indicadores, metas, iniciativas responsables, bajando línea y haciendo control y esperando que cosas sucedan, porque así no vamos a tener los resultados esperados. Necesitamos un estilo pull de gestión, un estilo que atraiga a las personas para que puedan hacer su trabajo, digamos, ¿no? La jerarquía versus red, la jerarquía está mucho más aguada, ¿sí? Ahí, digamos, la tendencia es ya no creer en jefes que se basan en la autoridad formal para poder dirigir, sino que realmente en líderes, ¿no? Y en redes, ¿sí? Que ahora son las células de agilidad que se van armando y desarmando, pero escapen de los malos jefes, ¿sí? Que es fundamental y sano trabajar con equipos, digamos, que realmente sean transparentes, digamos, ¿no? Y escasez y abundancia, que lo expliqué hace un rato, tenemos que pasar y salir de la gestión de empresas y de la innovación basada en la escasez para trabajar un mundo más abundante, digamos, ¿no? Eh, Estos son algunos de los cambios que vemos en los procesos de innovación, que como verán tienen mucho más que ver con la oportunidad que estoy logrando, ¿sí? La oportunidad que estoy viendo, digamos, la solución que yo quiero dar al problema que estoy encontrando, ¿sí? Ya sea un consumidor, un cliente,
y cómo preparo la organización para que eso ocurra, digamos, ¿no? Para, para ir terminando y abrir un poquito a preguntas, creo que por ahí lo que más interesante es el proceso creativo, ¿no? Una vez le pidieron al director de diseño de Apple en su momento, Jonathan Ive, que dibuje cómo es el proceso creativo que seguían en Apple, y él planteó esto, ¿no? Ese proceso caótico que de alguna manera después se tangibiliza en valor, digamos, ¿no? Entonces, esto me lleva a esta frase de Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de los Andes, que lo que planteó, bueno, en las charlas y plantea es, bueno, no importa si estás perdido mientras sepas a dónde vas, ¿no? Entonces, acá un poco lo interesante es tratar de establecer ámbitos de exploración, de perderse un poco en ese camino, teniendo muy claro cuál es el propósito de la organización, ¿no? Entonces ahí van a florecer ideas de innovación que se trasladan en el portafolio de innovación y luego en la ejecución en fases, ¿no? Con los horizontes, los 3 horizontes que vimos, digamos, ¿no?